Lo que pasa con los temas de las masacres también ha sido algo que constantemente platicamos, pero también el control mismo que parece existe en ciertas zonas por parte de los grupos del crimen organizado. Desde Presidencia se niega, pero vimos cómo una sola detención desató el caos en Altar Sonora, para darle un ejemplo de lo que pasó este fin de semana. Y aparte, pues no parece tener un temor hacia la propia autoridad. Cuando se pone en el objetivo algún grupo del crimen organizado de rescatar a alguien detenido o ejecutar lo que ellos quieren, no parecen encontrar mucha resistencia, lo que nos lleva a preguntarnos, pues, hay control del crimen organizado y aparte el crimen organizado ya no le teme a la autoridad. Para hablar más al respecto y situado también con los datos que podemos encontrar respecto a este tipo de situaciones, tomamos a la conversación a Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, a quien agradezco que esté aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Genaro. Primero, pues, después de lo que vimos en Altar, preocupante, ¿no? Porque se nota que si el grupo del crimen organizado en esa zona se le antoja, puede sitiar la ciudad, hacer que colapse todo y no va a encontrar mucha resistencia, que digamos. Efectivamente, mira, lo primero que te quisiera comentar, pues es que el estado de Sonora tiene ya algunos años siendo una de las entidades con mayor violencia que vive en el país, una de las entidades donde lamentablemente se convergen varias cosas, Francisco. Una de ellas es la ubicación geográfica y estratégica que tiene la entidad, una frontera muy amplia con Estados Unidos, que provoca que determinados grupos del crimen organizado peleen esa zona para el control del trasiego de armas, de drogas, incluso de personas, ¿no? El tráfico ilegal de personas. Esa es la primera. La segunda cuestión que ha influido en la situación que enfrenta Sonora en este momento, pues es algo que se vive prácticamente en todas las entidades del país, que es un desinterés, una desatención institucional por parte de las autoridades locales, de los gobernadores, de los presidentes municipales, por atacar de fondo y de raíz los problemas de inseguridad que enfrentan las comunidades, Francisco. Lamentablemente lo que vimos en Sonora hace algunos días, pues es muestra sin duda alguna de esa desatención y de ese desinterés también que tienen las autoridades, pero sobre todo, y también como tú lo comentas, de ese mecanismo de intimidación que en ocasiones tienen los grupos del crimen organizado, no solo contra quienes garantizan seguridad, que en este momento, en esta ocasión, pues son las Fuerzas Armadas, que tienen un periodo ahí establecido de manera constitucional, que ellos se darán cargo de la tarea de seguridad pública, sino también estos mecanismos de intimidación en contra de la propia sociedad, Francisco, que creo que es lo más importante. La inseguridad y el impacto que deja esto en la sociedad, en los niños, en las personas adultas mayores, en toda la gente que ya no tiene la confianza y la seguridad de salir ni siquiera por las cosas más básicas, porque ven este tipo de escenas. Y con esto también nos lleva a preguntarnos justamente hasta dónde le va a alcanzar el argumento al gobierno federal y a los gobiernos estatales al negar que existe el control del crimen organizado en las regiones, cuando vemos que tienen esta capacidad, que tienen incluso toda la voluntad de que si las cosas no marchan como ellos quieren y los afecta, van a verse pues con toda posibilidad de poder someter prácticamente a un municipio, imponiéndole, ya lo decíamos, lo que sucedió ya en Sonora, quién salía y quién entraba al municipio, dónde se podían situar. Entonces también nos podemos a preguntar, ¿será necesario el enfrentamiento directo con ello para controlarlo o hacia dónde debe de apuntar la estrategia? Porque parece que sigue creciendo el dominio de estos grupos y la resistencia y las acciones del gobierno o se quedan cortas o de plano no existen. Así es, Francisco, lamentablemente, mira, el enfrentamiento directo generalmente lo que provoca es más violencia, ¿no? La violencia que ya provocan, o la intimidación que provocan los grupos del crimen organizado, puede ser incluso peor si hay una reacción mucho más violenta por parte de las Fuerzas Armadas, que también sabemos que tienen un adiestramiento, un armamento, que también pueden enfrentar a este tipo de grupos criminales. Sin embargo, no creemos nosotros desde Causa que sea esa también la solución. Hay otro tipo de soluciones. En primera, mencionar que es importante que se hagan detenciones de elementos, digamos, de criminales de alto nivel, por decirlo de alguna forma, que controlan ciertas zonas. Eso es una de las partes que se tienen que seguir promoviendo. Es importante
quitar esas cabezas, porque generalmente muchas de las personas que a veces están en estos grupos siguen a estas personas, y es importante hacer ese tipo de detenciones. Pero no es la única solución, hay muchos otros mecanismos y sobre todo mecanismos de prevención, primeramente, que obviamente son los mecanismos mucho más complicados de hacer y de más largo plazo además, pero también otro tipo de acciones que se tienen que hacer, por ejemplo, el control de armas, que eso es algo muy importante, que México, que no solamente es un tema de México, es un tema bilateral, es un tema incluso mundial, ¿no? Pero en este caso es un tema bilateral con Estados Unidos, entrarle de lleno a una discusión del manejo y el control de armas, y por otro lado también el manejo y el control de los recursos financieros de los cárteles del crimen organizado, que en muchas ocasiones pues es básicamente la forma que tienen ellos para mantenerse activos, ¿no? Es sus finanzas. Hacer mucho trabajo de inteligencia. Me parece que México, si algo carece, es que sus corporaciones federales y estatales carecen de herramientas para poder hacer un buen trabajo de inteligencia que permita precisamente atender este tipo de cuestiones de quitar recursos financieros importantes que tienen estos grupos, ¿no? Esto entre muchas otras cosas, por supuesto, pero sin duda un enfrentamiento directo, yo creo y creemos desde la organización que los más afectados siempre son y serán la sociedad. Entonces es poco probable, o mejor dicho, es poco recomendable que se haga este tipo de situaciones, sin embargo, hay otros mecanismos que se pueden utilizar para que en el corto, mediano y largo plazo incluso puedan estos grupos ser neutralizados, Francisco. Genaro, y en ocasiones previas también hemos platicado respecto a la situación de las masacres, el registro que se lleva desde Causa en Común y lo que se registró ayer en Boca del Río nos sitúa nuevamente en la facilidad que existe para que esto suceda. En estos aspectos también, ¿qué hace falta? Porque involucra cada vez más y más a familias completas que pueden o no estar relacionados, pero ese no es el tema y no podemos criminalizar. ¿Hasta cuándo se alcanza la tolerancia a las masacres? ¿Será necesario más víctimas para ver una acción al respecto? Pues mira, víctimas ya hay muchísimas, Francisco. Lamentablemente el tema de las masacres sigue disparado en el país. Me parece que aquí el tema de las masacres pasa un poco por lo mismo que el tema de estos enfrentamientos o estos eventos que hemos visto de alto impacto por parte del crimen organizado en algunas entidades. Pasa por el debilitamiento institucional que ha habido en materia de justicia en este sentido, en donde la población no tiene mecanismos o no tiene la confianza de acercarse al sistema de justicia para poder hacer una denuncia, por ejemplo, o pues simplemente el Estado de Derecho no existe en muchos municipios, ¿no? Algunos estados, algunos municipios incluso han renunciado a su obligación legal que tienen. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece atribuciones de seguridad no solamente a las autoridades federales, Francisco, sino también a las autoridades estatales y a las autoridades municipales. Es algo muy importante que en muchas ocasiones los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras olvidan estas atribuciones que tienen. Y me parece que es importante que las retomen, que sepan que tienen estas atribuciones para que puedan, a partir de esas atribuciones, construir nuevos mecanismos, novedosos mecanismos. Hay muchos gobernadores que entraron el año pasado que están generando o están apenas haciendo planeación de estrategias de seguridad pública, y me parece que sería importante visibilizar todas las situaciones de inseguridad que vive cada entidad federativa, porque cada entidad es un mundo, es un universo completamente distinto, y con ello tratar de atacar este control que, como bien comentas a tu audiencia, tienen en muchas ocasiones los grupos del crimen organizado. Lamentablemente en el tema de las masacres las seguimos viviendo. Como bien comentas, Causa lleva un conteo sobre este tipo de eventos, y en el año, la verdad, hemos tenido muchas más ya que el año pasado a estas alturas más o menos. Entonces, si hacemos, el estudio que hace Causa es básicamente un llamado para que las autoridades pongan atención a cómo poder eliminar este tipo de eventos de muy alto impacto, que, insisto, los más afectados siempre es la sociedad, al ver las noticias, al ver cómo se está generando y llevando la violencia, que genera mucha inseguridad y mucha preocupación en la población.
Genaro, seguramente cuando tengamos el próximo repaso del tema de masacres, las cifras van a estar bastante elevadas y recordemos que mucho está situado en lo que presentan los medios de comunicación, pero ahora ni para dónde se haga la autoridad que tiene que estarlas reconociendo y sobre todo actuando en contra de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mega Noticias Informa y pendientes a próximos espacios que podamos platicar contigo. Claro que sí, Francisco, estamos a la orden. Muchas gracias por el espacio y que tengan muy buen día.